era lo que la palabra le estaba diciendo. Si ustedes no obedecen, va a haber consecuencias. Entonces aceleraban las consecuencias. Entonces nosotros lo que tenemos que aprender en este tiempo es que cuando obedecemos la palabra de Dios, algo se acelera para bendición. ¿Cuántos dicen amén? Algo se va acelerando en lo espiritual y en la atmósfera espiritual, se va acelerando para bendición de nuestras vidas. Y entonces nos vamos alineando con la palabra de Dios y con el propósito de Dios para nuestras vidas. Y cuando se acelera los propósitos de Dios para nuestras vidas, se acelera también la bendición de Dios. Y de eso quería hablarte hoy. Con otro profeta que también les dice al pueblo de Israel, en esta misma condición y en este mismo tiempo, que Jeremías estaba anunciando al pueblo de Israel que si obedecían, les iba a ir bien. Y que si desobedecían, si hacían oídos sordos a la palabra de Dios, les iba a ir mal. Iba a haber consecuencias. Y este profeta es el profeta Amós, que en plena crisis de Israel también les está diciendo, ahora ya en un territorio menor, no en todo Israel, sino en un territorio menor que es Judá, ahí se enfoca este profeta en Judá, que Judá venía a ser como la capital, ¿sí? Si bien Jerusalén era la capital de Israel, pero Judá era la capital de la adoración. A Judá se la reconocía así como la capital de la adoración. Entonces, todo el mundo decía, ¿cómo puede ser que estén diciendo que nos van a conquistar? ¿Quién se va a animar a conquistar y a esparcir y a entrar en la ciudad de Dios, que es Jerusalén, que es Judá? ¿Quién va a entrar? Claro, los reinos del norte de Israel ya estaban siendo conquistados y en el reino del sur también había comenzado la conquista. Pero esta gente decía, ¿pero qué va a pasar? No pasa nada. Y ahí estaba entonces el profeta Amós diciéndoles y advirtiéndoles a Judá que le iba a pasar lo mismo. Vamos a ver Amós, quiero que nos enfoquemos en Amós 8, los capítulos 2, 11 y 12. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré a la tierra no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Quiere decir que en ese tiempo, allí en Judá, no había hambre de la palabra de Dios. No había hambre de escuchar la palabra de Dios. No había hambre de leer la palabra de Dios, de hacerle caso, de obedecer a la palabra de Dios. Entonces el profeta Amós le dice, habrá tiempos donde no habrá hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y el 12 dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Andarán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Y yo pensaba esto, ¿no? De cómo cuando tenemos la oportunidad, como hoy domingo, que abrimos las puertas de la iglesia y podemos escuchar la palabra de Dios, como cuando tenemos la oportunidad de estar en casa y poder hacer un devocional, poder abrir la palabra de Dios y poder escucharla, poder oírla, poder sentirla en nuestro corazón. Y yo pensaba en esto de qué sería si nosotros no tendríamos la palabra de Dios. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no la escucharíamos, si no la oiríamos? Y entonces el profeta le está diciendo, miren, tienen un privilegio en este momento, tienen un privilegio enorme. Son privilegiados.
La palabra de Dios la tienen aquí, ahora. La pueden escuchar, la pueden oír. Y el Señor hoy, en estos días, nos está diciendo exactamente lo mismo. Nos dice, son privilegiados. Tienen el privilegio de tener la palabra de Dios todos los domingos. Tienen el privilegio de tener la palabra de Dios todos los días en sus casas. Tienen el privilegio de tener la palabra de Dios donde quiera que vayas. No solamente con el libro, sino también dentro de los dispositivos. Donde quieras que vayas, no hay excusa. Donde quieras que vayas tenés la palabra de Dios. No sea cosa que algún día la busques y no la encuentres y no la halles. Ahora, la palabra de Dios dice que nunca pasará. Todo va a pasar en este mundo, todo va a pasar. Pero la palabra de Dios dice que no pasará jamás. Entonces lo que está diciendo aquí el profeta no es que no hay palabra. No es que la palabra no está. El tema está que no la quieren oír. Esto le estaba diciendo el profeta. La palabra está, pero ustedes no la escuchan, no la quieren oír. Y va a haber un momento que no la van a escuchar más. No van a querer, se van a alejar tanto de la palabra de Dios que ya no la van a escuchar, ya no la van a oír. Y cuando la busquen, va a ser demasiado tarde. Entonces, una cosa es oír solamente la palabra de Dios y otra cosa es hacer la palabra de Dios, ser hacedor de la palabra de Dios, vivirla. O sea, lo que escucho, lo que leo, también lo pongo en práctica en mi vida. Porque si el pueblo de Israel hubiese escuchado a los profetas en su debido momento, en su debido tiempo, los hubiese escuchado, tal vez no hubiesen sido dispersos y la historia del pueblo de Israel hubiese sido otra. Pero el Señor les había advertido, si no escuchan la palabra de Dios, si no la obedecen, no solamente son oidores, sino también hacedores. Decirle al que tenés al lado, no seas oidor de la palabra, sé hacedor de la palabra de Dios. Porque van a venir tiempos, y ahí sí estamos hablando ahora de nuestros tiempos, van a venir tiempos donde dice que habrá comezón de oír. Va a haber como un comezón de oír, va a haber personas que quieran buscar la palabra solamente para oírla, para escucharla, pero no para ponerla en práctica. Segunda de Timoteo dice eso, mira, segunda de Timoteo 4:3. Dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Esto es para nuestros tiempos. Hay comezón de oír, yo quiero escuchar la palabra, quiero oír la palabra, pero con condiciones. Pero con condiciones. No. Acá ese versículo no es para mí. Lo que está predicando el pastor hoy, no, eso no es para mí. Entonces, dice, no, yo quiero escuchar otra cosa en mi vida, quiero escuchar otra cosa. Y ahí entonces se busca mensajes motivacionales y solamente que esos mensajes motivacionales que todo va a estar bien, todo va a estar perfecto en tu vida. Ahora, cuando la palabra habla de cambios, cuando la palabra habla de transformación, cuando la palabra habla de obediencia, entonces ahí ya no está más bien. No, ya no está más. Se suele decir, y yo lo he escuchado, no, es demasiado legalista. ¿No? O como que obedecer la palabra de Dios o obedecer lo que Dios dice, como que es demasiado legalista. Y sin embargo, no es que por obedecer la palabra de Dios se sea legalista, sino que lo único que se es cuando se obedece la palabra de Dios es ser obediente. Ser obediente. Y ser obediente tiene sus consecuencias también. Como ser desobediente a la palabra también tiene sus consecuencias.
Y eso es lo que nos está enseñando el Señor en este tiempo. Tenemos la oportunidad y el privilegio maravilloso de ser lectores de la palabra de Dios. Tenemos la libertad para hacerlo. Tenemos la libertad para estudiarla, para meternos en un seminario, para leerla en la calle. Tenemos toda la libertad para leerla en casa, para venir al templo, para leerla en donde sea. Pero sin embargo, no solamente seamos lectores, sino seamos hacedores de lo que dice la palabra de Dios. Y hasta algunos, me atrevo a decir que ni siquiera son lectores, porque algunos la tienen de adorno. ¿Se acuerdan de ese dicho bien argentino, la Biblia del calefón? ¿Saben por qué nace ese dicho, la Biblia del calefón? Porque dice que allí en los tiempos antiguos el calefón se apagaba enseguida. Cuando recién fue inventado, no aguantaba, la presión todavía no estaba bien hechos los picos y todas las cosas. Entonces, ¿qué pasaba con el calefón? Se apagaba. Y entonces lo más rápido para prenderlo, cuando la palabra de Dios era ignorada, era agarrar la Biblia llena de polvo, ponerla al lado del calefón y prender el calefón con las hojas de la Biblia. Tremendo. Y de ahí nace el dicho de la Biblia del calefón. Ahora, yo no digo que seamos tan osados los cristianos, ¿no? De agarrar y arrancar las hojas de la Biblia para usarla para cualquier cosa, para prender un calefón. Pero sí a veces se nos llena de polvo. A veces la palabra de Dios se llena de polvo. De no agarrarla, de no leerla, de no estudiarla. Y vos me podés decir, bueno, hasta a veces se queda el celular y tenemos la palabra de ahí en el celular, en las aplicaciones, y no somos capaces ni siquiera de tocar ese icono, ¿no? Donde se abre la palabra de Dios, pero sí tocamos cualquier otro, el de Facebook, el de Instagram, el de YouTube, el de WhatsApp, ¿no? Tocamos todo lo demás, sí, y todo el día estamos tiqui, en WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. No, Twitter no es más ahora. X, como sabemos, ¿eh? Pero andamos por todo eso y andamos ahí, miramos las fotos y miramos y chusmeamos en el Facebook, ¿no? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace el otro? ¿Qué escribe uno? Ah, mirá, este está de vacaciones. Ah, mirá este por dónde anda, ¿no? O chusmeamos por WhatsApp, o mensajeamos todo el tiempo por WhatsApp, el estado, nos sacamos fotitos. Y usamos, mientras tanto la Biblia ahí tampoco se abre. Entonces, mi hermano, creo que tenemos que ser esa iglesia donde la palabra de Dios es el centro de nuestra vida. Donde la palabra de Dios es la que nos va a transformar, es la única que va a transformar nuestro corazón. Yo te puedo decir muchas cosas, pero la que va a transformar tu corazón es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No sea cosa que andarán buscando después en algún momento la palabra de Dios y no la hallen. Cuando la palabra de Dios se obedece, la palabra trae bendiciones. Y la palabra, al obedecerla, se acelera también las bendiciones. Mirá, estamos en el profeta Amós. Vamos al capítulo 9, verso 13. Amós 9:13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán.
Dice aquí el Señor que vienen días que cuando el pueblo de Israel obedezca, y en esta profecía, el Señor lo que se está diciendo al pueblo de Israel, ustedes por desobediencia, así como se están acelerando los tiempos para que sean dispersos por todos lados, también si obedecen, se van a acelerar los tiempos para que puedan ser restaurados, para que puedan ser vueltos a la tierra que Dios les dio y que puedan seguir siendo una nación. Ahora, desde que ellos sufrieron eso, cuando volvieron, nunca más Israel volvió a ser el mismo. Nunca más volvió a ser igual hasta el día de hoy, hasta el tiempo de hoy. Y todavía está en búsqueda de eso. ¿Será porque hasta vieron a la palabra hecha carne y no la pudieron obedecer? Miren la dureza del corazón de un pueblo, ¿no? Que vieron al Logos. Juan lo dice así, el Logos, la palabra hecha carne, era Dios. Y vieron al Logos y tampoco lo creyeron y tampoco lo siguieron. Y hasta el día de hoy ellos están en búsqueda de esa restauración final. Las profecías dicen que llegará un momento en que Israel va a ser completamente restaurada, pero será restaurada cuando el Cristo venga y ahí una vez por todas crean por completo en la segunda venida de Jesucristo. Pero tomemos los tiempos de hoy para nosotros. Nosotros somos cristianos, creemos en Cristo, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y entonces el Señor nos está diciendo, mira, por tener a Cristo en tu corazón, las bendiciones se aceleran en tu vida. Se aceleran. ¿Qué será lo que puede detener una bendición acelerada? Una bendición acelerada se detiene en la vida del creyente cuando nos transformamos en incrédulos. Cuando comenzamos a no creerle al Señor. Cuando leemos la palabra y no le creemos. Cuando recibimos promesas y decimos, no, eso no es para mí. En definitiva, las bendiciones se detienen cuando no tenemos fe. Cuando no creemos en todo lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Cuánto Dios puede transformarnos. Cuánto Dios puede mejorar nuestra calidad de vida. Cuánto Dios puede prosperarnos en todo sentido. Entonces, cuando nosotros comenzamos a creerle a Dios y comenzamos a escudriñar la palabra, y comenzamos a entenderla y comenzamos a tener revelación, comienza a pasar esto, las cosas se aceleran para bien. El que ara alcanzará el segador. La idea es que la cosecha será tan abundante que no terminarán de cosechar, que ya estarán nuevamente sembrando. O sea, habrá tanta cosecha, dice el Señor, que al haber tanta cosecha, atrás viene de vuelta otra vez sembrar y así no para, sigue. Dice, el pisador de las uvas alcanzará al que lleva la simiente. De vuelta, cosechando, sacando uvas, no terminan nunca de florecer y de dar fruto. Constantemente. Entonces, una vida consagrada para Cristo y una vida que obedece la palabra de Dios es una vida donde las bendiciones de Dios y los propósitos de Dios se aceleran. No se pierde tiempo. No estamos para perder tiempo, mi hermano, en esta tierra. Amén. No estamos para perder tiempo. Estamos para obedecer lo que Dios quiere que obedezcamos. Estamos para cumplir lo que Dios quiere que cumplamos. Hay propósitos, hay planes de Dios para nuestras vidas. Y si nosotros las cumplimos en los tiempos, en la obediencia que Dios nos dice que tenemos que hacerlo, entonces todo se acelera. Todo se acelera. Aún
las circunstancias malas que pueda sufrir. Porque eso no quiere decir que no nos va a librar de circunstancias malas. Pero la bendición no se corta. Amén. Porque atrás de eso, de esa circunstancia, también viene lo bueno. Así dice el Señor. Atrás de una circunstancia mala, viene lo bueno también. Entonces, mi hermano, no detengas la bendición de Dios por falta de fe y por falta de obediencia. No la detengas. Muchas personas son cristianos por años y se conforman, estando solamente en una zona de confort, ahí se conforman. Y el Señor en algún momento le va a mostrar, mirá, por tu vida conforme, todas las cosas que yo tenía para tu vida. Y no las recibiste simplemente por conformarte, simplemente por no tener la fe a la estatura que te estaba pidiendo que tengas. Ah, Señor, pero vos me decís como un grano de mostaza. Muy bien. ¿Cuántas montañas moviste con ese grano de mostaza? ¿Cuántos montes moviste? Y a ver, bueno, una circunstancia, una vez me acuerdo que sí, oré y... Cuando Dios nos está hablando de crecimiento constante. Entonces no dejes el crecimiento. Si tal vez perdiste tiempo, si tal vez dejaste de obedecer la palabra de Dios, si dejaste de tener fe, recupera nuevamente el ritmo que Dios nos está diciendo que recuperemos. Recupera otra vez el ritmo de creer, el ritmo de saber de que si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Recupera nuevamente el ritmo de obedecer la palabra de Dios, de al menos volverte a relacionar con la palabra de Dios. Porque la palabra es viva. Y si la palabra es viva, quiere decir que hay una relación con el Logos. Porque Dios se comunica a través de la palabra. La palabra es el Logos, es la palabra que nos está hablando, es viva. Cada vez que la leemos, cada vez que tomamos una promesa, cada vez que nos exhorta, nos está hablando. ¿Para qué? Para que la pongamos en práctica. Por eso te decía de no ser oidor solamente de la palabra, sino de ser hacedor de la palabra de Dios. Y el Señor acelerará en lo que es la bendición de obedecer la palabra de Dios. Y acelerará lo próspero. Y cuando hablamos de prosperidad, no estamos hablando de la economía solamente, sino que hablamos de una vida próspera. Una vida próspera en todo sentido. No solamente, uno cuando dice, bueno, Dios me va a prosperar, pensamos que es solamente en lo económico. Y nada que ver. Lo económico puede ser una consecuencia de la obediencia también, a una buena administración, a ser alguien, un buen dador de lo que Dios le da. Y entonces hay consecuencias de eso también, que se acelera la bendición también económica. Pero cuando hablamos de prosperidad no estamos hablando solamente de lo económico. Mira, 3 de Juan, el verso 2 y 4, dice, amado, le dice Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuántas cosas hay aquí en este pasaje? Amado, y hoy el Señor nos puede estar diciendo esto a nosotros, a nuestro corazón. Amado, amada, amados, deseo que seas prosperado en todo. ¿En cuántas cosas? En todo. Y fíjense, en todas las cosas
Y le dice algo que tal vez uno dice, bueno, pero ¿eso es prosperidad? Sí, es prosperidad. En salud. Ser prosperado en salud. ¿Y cómo uno es prosperado en salud? En bienestar físico. Entonces, cuando nosotros tomamos esas palabras, puedo ser prosperado aún en salud también, quiere decir que también puedo estar bien saludable. Claro, ahora como te decía, ¿no? La palabra de Dios tenemos que obedecerla. Y si yo quiero estar saludable, obviamente no puedo andar comiéndome todos los fritos y todos los carbohidratos habidos por haber. ¿Verdad? Si no, estaría aún contradiciendo a Dios cuando Dios nos dice en su palabra, cuida tu templo. Cuida tu templo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, si yo no lo cuido, no estoy obedeciendo la palabra. Y si no obedezco la palabra, ¿qué voy a tener? Consecuencias de no obedecer la palabra en mi cuerpo. ¿Cuántos van entendiendo? ¿Vieron cómo es? Entonces, el anhelo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas. Ahora también nuestro deber es obedecer la palabra de Dios. Y si queremos ser prosperados en salud, obviamente tenemos que primeramente cuidar el templo del Espíritu Santo. Cuidarlo. No contaminarlo. No darle alimento que no debemos darle. Hacer actividad física. ¿Cuántos hacen actividad física? Que pueden, ¿no? Y no estamos hablando de ir a un gimnasio, no estamos hablando de ir a... Estamos hablando de salir a caminar. Ya salir a caminar ya es una buena gimnasia. ¿Sí? Entonces, cuando podemos ser prosperados en todas las cosas, podemos creerlo, creer de que podemos ser prosperados en salud, en economía. Y también le dice, así como prospera tu alma. Y fíjense que le habla no de lo espiritual, sino le está hablando de lo almático. De lo almático. Lo almático tiene que ver con la psiquis y tiene que ver con las emociones. ¿Cómo está nuestra psiquis? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Son emociones positivas? ¿Son emociones que me sacan adelante? ¿O son emociones que me hunden cada vez más? Entonces la palabra de Dios también nos está animando a que si obedecemos la palabra de Dios seremos prosperados también, incluso en los almáticos, en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. Amén, ¿no? Ahora vamos a la aplicación de la palabra. Para que eso suceda, tenemos infinidades de versículos en la palabra de Dios. Uno de los versículos es, renová tu mente. Renová. ¿Qué significa renovar tu mente? Que tengo que sacar esos pensamientos que no sirven y lo que lo está alimentando. ¿Qué es lo que está alimentando esos pensamientos? Porque hay algo que lo alimenta. Tal vez es un pensamiento que viene una y otra vez, es una acción, es algo que estoy haciendo, que está alimentando un pensamiento que Dios no quiere que esté ahí porque no me hace bien. Entonces, si yo estoy pensando todo el tiempo, y no me va a ir, no, en esto me va a ir mal, no voy a poder, soy un fracaso, ¿no? Entonces ese pensamiento debemos renovarlo. Y ahí es cuando nos tomamos de la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice, no, hay propósito en tu vida, sos más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta cómo va renovando también lo almático? Y podemos ser prosperados
en los sentimientos y en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Necesitamos esa prosperidad que viene de la palabra de Dios. Y si nosotros obedecemos, se acelerará también esa prosperidad. Y en lo económico, obviamente que sí, también seremos prosperados. Claro que sí. Aún en tiempos de crisis del país, como está el país. Pero también la palabra de Dios nos dice y nos enseña qué tenemos que hacer. Tenemos que ser primeramente ordenados con nuestras finanzas. Si nuestras finanzas están ordenadas, el Señor también bendice, añade. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender también a aplicar para ser prosperados. Tenemos que también aplicar el orden económico. ¿Cómo me organizo mi hogar? ¿Cuáles son mis gastos? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Estoy gastando de más? ¿Estoy gastando algo que no tengo? ¿Me estoy comprando algo cuando no lo tengo para pagar? ¿Me estoy metiendo en deudas cuando no sé si las voy a poder pagar? ¿Se entiende, mi hermano? Entonces, si yo soy ordenado, entonces va a venir la prosperidad. Y es más, el Señor va a acelerar aún en lo poco. Si vos sos ordenado, tenés poco, no tenés mucho, tenés poquito, pero si sos ordenado en eso poquito, el Señor va a añadir más. Para ser un buen mayordomo, necesitamos empezar por lo poco. Ser fiel en eso, en lo poquito. Para que después el Señor nos ve y dice, bien, aprendiste. Aprendiste en lo poco. Ahora, ahí va el resto. ¿Cuántos dicen amén? Pero si nosotros tenemos y hacemos cualquier cosa, somos desordenados, nos gastamos la plata en cualquier cosa, nos metemos en deudas que después no podemos salir, entonces después andamos diciendo, ¿por qué Dios no me prospera? Y el Señor te está diciendo, porque sos un desordenado. Porque ordenate en lo poquito y vas a ver cómo yo te voy a prosperar. Amén. Sé fiel en lo poco. Da la ofrenda de la viuda. Dale también a los pobres. Pero Señor, yo soy pobre. ¿Está bien? Dale al otro pobre. Aprende a dar. Porque es un principio bíblico también. Aprende a dar para recibir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí es cuando esto se cumple. Cuando la palabra de Dios avanza, prospera sobre nuestras vidas. Por eso debemos ser obedientes. Y por último, el tiempo de aceleración es este tiempo de cumplimiento. Este tiempo de aceleración son también tiempos de restauración y de restitución. Hay tiempos cuando se aceleran, se restauran. Y tal vez hoy te diste cuenta que necesitas ser restaurado en lo almático, necesitas ser restaurado en lo psíquico, necesitas ser restaurado en lo espiritual, tu relación con Dios. Necesitas restauración también en lo económico o en cualquier área de tu vida. Pero necesitas restauración. El Señor dice que comiences ahora a obedecer su palabra y su palabra nos dice que serás restaurado. Restauraré, dice el Señor, aquí la promesa que tenemos aquí de Isaías 52:12. Restauraré las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás. Van a ser restaurados. Por eso no pierdas tiempo. Estamos en tiempo donde apresuro mi palabra para ponerla por obra. Eso es lo que nosotros tenemos que grabarnos este año. El Señor me dice, apresura su palabra para ponerla por obra. Se aceleran los tiempos. Entonces se acelera la restauración en la obediencia. Y te decía que también se acelera la restitución. ¿Qué es la restitución?
Bueno, es lo que tal vez algún día tuviste y perdiste. Tal vez algún día hay muchas personas que nunca tuvieron, ¿sí? O algo se fracturó, pero hay personas que sí tuvieron y se perdió eso. Entonces, ¿qué fue lo que se perdió? Se perdió el gozo, se perdió la paz, lo almático, se perdió el estar en completa pensamientos de bien, se perdió tal vez una vida buena, económica. ¿Cuántas personas por ahí han estado en un buen nivel económico, han sabido lo que es estar en un buen nivel económico y hoy lo perdieron? Entonces el Señor lo que dice es, también restituiré. Lo que tuviste, lo vas a volver a tener. Amén. Pero siempre y cuando ahora te centres en mi palabra. Y si tal vez sos un Job, porque tal vez podés ser un Job, un hombre obediente, pero él no tenía mancha alguna, no tenía nada que desagrade a Dios, todo lo contrario, era un hombre que agradaba a Dios todo el tiempo, era un hombre que todo el tiempo le hacía ofrendas a Dios de agrado por él, por su familia, y Dios lo prosperaba, y de repente, de un día para otro, perdió todo, absolutamente todo, pero nunca dejó de obedecer a Dios. Entonces, si tal vez te toca esa situación también de ser un Job, de ser alguien que es obediente a la palabra, de ser alguien que sabe que agrada a Dios todo el tiempo, pero que Dios permite también que pases por esa prueba de perder algunas cosas o todo. Déjame decirte también que Dios a Job, por su obediencia, no solamente lo restituyó, sino que le dio el doble. El doble. Entonces algunos muchas veces solemos encontrarnos con algunos Job, ¿no? Personas que son obedientes a Dios, que obedecen la palabra, pero que pasan por una situación difícil. Pero Dios se mantienen allí adorando, se mantienen firmes, se mantienen fieles a Dios. Dios siempre, siempre, siempre restituye. Y a algunos lo hace el doble. Amén. Así que no hay nada de qué preocuparse. Lo único que tenemos que preocuparnos es por obedecer la palabra de Dios. Y si nunca experimentaste esto, te animo a que puedas hacerlo, puedas meterte de lleno a obedecer la palabra de Dios, a comenzar una vida de relación con Dios, de intimidad con Dios y su palabra, a comenzar una vida de diálogo con Dios, ya no de quejas al aire, sino de estar ahí en comunión con el Señor. A comenzar eso para ver cómo el Señor te levanta nuevamente. Amén. ¿Cuántos necesitan ese envión de Dios que venga así, los levante y nuevamente los posicione? Y uno pueda decir, ese es mi Dios, ese es mi Dios. Pero mientras tanto, sigue siendo Dios, amén. Ahí está la importancia, que siempre sigue siendo Dios. En los buenos momentos, en las bendiciones, como también en las pruebas. Sigue siendo Dios. Y nosotros tenemos que adorarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que hallarlo y tenemos que seguirlo porque Él sigue siendo Dios, a pesar de mis circunstancias. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ponete de pie. Vamos a orar. Cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos. Deja que el Espíritu Santo y la palabra de Dios te digan estos días
que vas a avanzar, que vas a crecer en la fe. Deja que el Espíritu Santo te diga, mira, yo te llamé para avanzar y no para retroceder, para crecer y no para estancarte. Yo te llamé para que estés atento a las oportunidades, porque te voy a dar más de una oportunidad para que restaurarte. Más de una oportunidad te voy a dar para que puedas ser restituido. Despiértate. Si estás adormecido, estás adormecida, despertate porque Dios te está llamando. Dios te llama hoy, te está llamando a una relación con el Logos, con la palabra viva, a una relación con el Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, a una relación con el que vive dentro de tu corazón, vive dentro de tu ser, a una relación sabiendo que vos sos simplemente el templo del Espíritu Santo. El que te está equipando, te va a seguir equipando, te va a seguir prosperando. Y vas a ver cosas sorprendentes, vida, restauración, restitución. Son las cosas que Dios anhela para tu vida. Deja que la fe crezca en tu corazón, deja que la fe crezca, créelo. Permití que la palabra de poder te transforme. Permití que esa palabra de poder toque tu corazón. Deja que toque tu corazón y vivirla. Comenzá a ser hacedor de la palabra de Dios. No solamente oidor, sino hacedor. Y si te cuesta obedecer la palabra de Dios, pedir al Espíritu mismo, pedir al Espíritu Santo de Dios, y Él te dará las fuerzas necesarias para obedecerla. Él te dará las fuerzas necesarias para seguir adelante, para levantarte y seguir. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que podemos ser el pueblo de la palabra. Señor, gracias que nos enseñás una y otra vez, nos enseñás que en la obediencia hay bendición. Y hoy nos enseñaste que en la obediencia hay bendición y acelerada. Bendición que se acelera. Señor, gracias. Recibimos en esta tarde, Señor, tu palabra. Y ya la ponemos por obra. Y ya recibimos también la bendición que se acelera. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque seremos prosperados en todas las cosas. En todas las cosas. En salud, en emociones, en relaciones. Seremos prosperados, Señor, espiritualmente, en todas las cosas. Gracias, Señor, por tu palabra, preciosa palabra. Gracias, Señor.